Bendecidos, el cafecito de las 3. Es un gozo, un privilegio poder compartir con cada uno de ustedes la poderosa palabra del Señor. Sabemos que es poderosa la palabra, produce en nosotros la buena y perfecta voluntad de nuestro Padre Celestial, la buena voluntad del Padre para con nosotros. Estamos ya aquí en el capítulo 25 del libro de los Hechos, Hechos capítulo 25. Si no has escuchado los cafecitos anteriores aquí en el canal de YouTube, puedes volver hacia atrás y escuchar los cafecitos. Hemos compartido desde el San Juan capítulo 20 y hemos tomado el libro de los Hechos completito, ¿verdad que sí? Y usted lo está leyendo allá en su hogar o lo escucha, hay personas que lo escuchan en el carro camino a su casa. Le damos gloria a Dios, gracias, ¿verdad? Por este tiempo que tomas para compartir la palabra conmigo, ¿verdad? Estar juntos, escuchando y realmente recibiendo lo que el Espíritu Santo nos revela a través de la palabra del Señor. Ahora, Hechos capítulo 25, hemos visto, ayer terminamos donde nos dice que estuvo 2 años el apóstol Pablo en la cárcel, ¿verdad que sí? Esperando el juicio porque los judíos estaban con celos contra él, querían matarlo. Y vemos como el espíritu de religión, usted ve la violencia, el odio, que sabemos que no tiene nada que ver con Dios. Dios es misericordioso, Dios es bueno, Dios no tiene odio en el corazón, Él es amor. Y podemos ver a través de las escrituras cómo hay personas que piensan que esa sabiduría ese carácter proviene de Dios, pero vemos que el fruto del Espíritu nos revela el carácter de nuestro Padre Celestial. Dios es amor. Vemos que Él es paz, Él es gozo. Vemos el fruto del Espíritu. Él es amor. Y el amor de Dios cubre multitudes de faltas. Le damos gloria a Dios por eso. Ahora, mira lo que nos dice aquí en Hechos capítulo 25. Dice, llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Vemos el corazón de estas personas. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Lo que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle, deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días. Venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, le rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Dice, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo y dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos, a César, apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Pasado algunos días, el rey Agripa y Berenice
vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y puedan defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presente de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirma que está vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, la pregunta si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de ellas, de estas cosas, mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, perdón, mandé que le custodiasen hasta que enviara yo a César. Le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana lo oirás. Vemos aquí la oportunidad que Pablo tiene de hablarle el evangelio a estos hombres, ¿verdad que sí? Verso 23. Al otro día, viniendo Agripe y Bernice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mando de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Wow. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarlo a él. Como no tengo cosa cierta, que es escribir a mi señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinar tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Capítulo 26. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo, entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo, desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigorosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Ahora, por la enseñanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan, que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios, de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído,
mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta de ciudades extrañas. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Y cuando al mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Adonai? Y el Señor me dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, preservó hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas y Moisés, que Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Luz, revelación, ¿verdad que sí? La luz echa fuera las tinieblas. Verso 24. Diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiere apelado a César? Cuando se decidió
capítulo 27. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave que iba a tocar los puertos de Asia, estando con nosotros, y vemos Aristarco y todos los nombres que ustedes ahí están, lo pueden leer ahí. Verso 3 dice, al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Wow, vemos el favor, ¿verdad?, del Señor. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia, arribamos en Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpada para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente, porque nos impedía el viento navegar de Creta frente a Salomón. Perdóname, verso 8. Y costeándola con dificultad, llegamos a la ciudad que llama Buenos Puertos, cerca de la cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Y vemos, había un huracán. Y Pablo aquí le dice, mira, no vayamos. Dice el verso 10, diciéndole, varones, veo que la navegación va a ser con prejuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Vemos aquí que el Espíritu Santo le revela a Pablo, le da palabra de sabiduría, le dice, mira, es peligro, o sea, hay un huracán. No sé si ustedes han estado en barcos en medio de una tormenta. Bueno, lo vemos en las películas, es algo espantoso, ¿verdad que sí? Verso 11 dice, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón o al dueño de la nave que a lo que Pablo decía. Y ignorando el puerto para hibernar, la mayoría acordó también de allí, por si pudiesen arribar en Fenice, puerto de Creta, que mira al noreste y sureste, e inventar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenía lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Vemos que ellos estuvieron ahí en esa tormenta, iban por la costa, iban lento, pero mira lo que nos dice el verso 14. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidon. Aleluya. Y perdóneme que yo sé que estoy matando estas palabras, pero usted lo está leyendo conmigo ahí. Vemos que el huracán, ahí vimos el nombre, y me imagino que wow. Verso 15. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Realmente se dejaron llevar por el viento, se abandonaron ahí, se dejaron llevar. Y habiendo corrido y Sotavento
de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquile. Y una vez subiendo a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en el sirte, vemos que las velas quedaron a la deriva. Y sabemos que velas son los sails, ¿verdad? The sails, las velas. Verso 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Se empezaron a tirar todo, comenzaron a sacar las cosas del barco, ¿verdad que sí? Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acostados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perecido toda esperanza de salvarnos. Verso 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. Aquí vemos, Pablo dice: mira, si me hubieran escuchado, se hubiera evitado todo esto. Por no escuchar la advertencia, el Espíritu Santo sabe, pues por eso hemos perdido toda la mercancía, todo lo que había, hemos pasado por todo este huracán. Verso 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, cheer up, gózate, regocíjate. Ahora os exhorto a tener buen ánimo, gózate, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Aleluya. Diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. En otras palabras, las vidas de ellos están salvas porque tú estás aquí. El favor y la cobertura está sobre ellos. Verso 25. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, gócesen, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Somos aquí en medio de una tormenta. Pablo dice: mira, el Señor me habló, se me apareció el Señor y dice que todos ustedes están salvos, se va a perder la nave, pero las vidas no se van a perder, vamos a llegar. Y verso 20, con todo es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar, a la medianoche nos marianeros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasado un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Vemos que Pablo, vamos a seguir aquí. Aquí Pablo le da una palabra, Dios le habla a Pablo: tranquilo, van a llegar, no va a haber pérdida de vida, sí de la nave, de todo lo que había en la nave, pero la vida de ustedes será preservada, porque tú tienes que ir ante César. Y vemos que cuando hay propósito, ¿verdad que sí? Tienes que llegar donde César, van a llegar en vida. Verso 30. Entonces los marianeros procuraron huir de la nave, y echando el esquife
al mar, aparentaba como que querían largar las anclas de ropa, de proa, perdón. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarlos. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Sabemos que son 14 días que están sin comer. Por tanto ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de vuestra cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Vemos la fe, la certeza, la confianza de Pablo, ¿verdad que sí? Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Vemos aquí que tiene santa cena, dándole gracias al Padre. Comió pan, lo partió. Entonces todos teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todos las personas en la nave 276. Fíjate, 276 personas. Y Dios los guardó a todos. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas las dejaron en la mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la veía de propa, y fueron hacia la playa. Pero dando en un lugar de las dos aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fuese nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Vemos que todos llegaron. El plan era matarlos. Fíjate, cuántos planes, ¿verdad?, que el maligno tenía para matar a Pablo, pero gracias al Padre Celestial que lo cuidó, lo protege, al igual que te cuida y te protege a ti. Vemos que de toda Dios lo libró. En el nombre de Jesús. Capítulo 28, aleluya. Y perdóneme por verdad que estamos leyendo así, pero usted léalo ahí en su casa, tranquilo. Verso 1 del capítulo 28 dice: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Vemos que una serpiente se le pega en la mano a Pablo. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado
Del mar la justicia no deja vivir, pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Gloria a Dios. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Vemos aquí, Pablo nos dijo, me cogió una serpiente, Dios mío, pero voy a seguir pasando tantos males. No, porque sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros. Dice que si comes cosas mortíferas no te hará daño. O sea, vemos que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Somos protegidos por Dios. Él sacudió la serpiente. Otra persona hubiera tenido el temor. Vemos que el temor trae en sí castigo. Estamos llamados a temblar ante Dios, temblar de todo el bien que Dios nos hace. Pero hay personas que tiemblan a las amenazas o a los hechos del maligno, y ese es el poder que le dan al maligno para que se produzca enfermedad, muerte en sus vidas. Pero cuando tú dices, no, esto no es para muerte, no recibo eso en el nombre de Jesús, no, ningún mal puede tocar mi morada. La serpiente lo pica, él sacude la mano y sigue, porque él sabe, no, el Señor es mi vida. Dios tiene cuidado de mí. Y él sacudió, yo decía, este hombre es un Dios, con D minúscula, claro está. Verso 7, en aquellos lugares habían propiedades de hombres principales de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el parte de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre, que el padre estaba enfermo de fiebre y de desentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros en la isla que tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando nos fuimos, nos cargaron de las cosas necesarias. O vemos que le supieron todas sus necesidades. Verso 11. Pasado 3 meses, nos hicimos una vela en una nave, Alejandría, que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castro y a Pollux. Y llegados, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Aleluya. Puteoli. Estos nombres están. Donde habiendo hallado, hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar. A Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Fíjate, el favor de Dios, el amor del Padre Celestial le preserva la vida, te preserva la vida a ti. Estamos llamados a no temer, sino creer. Tememos a Dios, nos apartamos del mal camino, de la soberbia, de la lengua mentirosa, ¿verdad que sí? Nos apartamos del mal, nos acercamos a Dios y vemos cómo Dios cuida, le preserva la vida a Pablo, lo favorece en todo esto, cómo el favor de Dios está sobre él. Verso 17, aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos,
no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablarles, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y le testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y yo digo amén. Sí, Señor. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, y predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Sabemos que tiene un apartamento, un lugar donde es libre, ¿verdad que sí? Está predicando, está escribiendo las cartas. Sabemos que él escribe a los romanos, a los corintios. Vemos que él escribe a Éfeso, a los filipenses, ¿verdad? Vemos a los colosenses, a Timoteo. Sabemos que el libro de Hebreos, que es un libro que es más fácil de leer, vemos que el libro de Hebreos, que es un libro de revelación, ¿verdad que sí? Es más, vemos que no la firmaron. Dicen que de la forma que fue escrito, piensan que fue Pablo el que escribió el libro de los Hebreos. O sea que el autor, porque no la firmaron, el autor es desconocido. Dicen que fue Pablo. Y vemos cómo Dios lo usa, ¿verdad? Está en ese lugar, pero él está ahí ministrando, enviando cartas, enseñando, predicando, escuchando, ¿verdad? La voz del Espíritu Santo a los Gálatas, ¿verdad? Vemos cómo él está constantemente ministrando al cuerpo de Cristo, a Tito. Vemos que el apóstol, que no era uno de los 12 que estaba sentado con Jesús, pero que vemos que toda la revelación que él recibe es del Espíritu Santo y enviado a los gentiles. No uno de los 12 que estuvo con Jesús, pero uno lleno del Espíritu Santo, comunión con el Espíritu Santo,
para hablarnos a nosotros. Y cuando usted lee, realmente usted recibe, ¿verdad? La revelación. Usted ve los religiosos querían matarlo, hacerle mal, destruirlo. Y entonces vemos que él era uno de ellos, que encarcelaba a los cristianos. Él era uno hasta que tuvo un encuentro con Jesús. Tan pronto tuvo un encuentro con Jesús, su vida fue transformada y vemos que ya no quería hacerle mal a los del camino, sino que ahora era un canal de bendición para todos ellos. Amén. So, vemos su antes y después, y así nosotros tenemos nuestro antes y nuestro, ¿verdad? El después, nuestra transformación en Cristo Jesús. Bueno, sé que este cafecito ha sido bastante largo, pero ya terminamos el libro de los Hechos. ¡Yay! Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si no le has dado like a nuestro Facebook, dale like. Si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, suscríbete. En el nombre de Jesús le estamos dando gracias al Padre Celestial por los 100 subscribers. Amén. 100 subscribers en el nombre de Jesús. Espero que este libro, ¿verdad? Si usted no escuchó los cafecitos anteriores, aquí en el canal vas a poder volver y escucharlos. Y sé que estos últimos tuvieron porque los nombres bien fuertes, pero nada, we made it, we did it. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Les amo en gran manera. Jesucristo es el Señor. Mañana vamos a entrar, vamos a ver lo que el Señor quiere, ¿verdad? Que vamos a compartir mañana, pero estamos aquí, decimos, heme aquí, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecido, les amo en gran manera. Bendecidos.